estuvimos efectivamente en el Pleno del Congreso de la República discutiendo sobre el decreto de ley 1323. De un lado y del otro se señalaron argumentos sobre la vigencia de este decreto legislativo. Sin embargo, lo que se planteó en ese momento es que el debate de fondo quedaba para un momento posterior, y ese momento es en el que estamos ahora. Entonces, por eso me parece fundamental que podamos estar hoy planteando ya los argumentos de fondo. Como una de las autoras del proyecto, yo quiero señalar dos aspectos que estamos incorporando en el proyecto que hemos planteado. Un primer aspecto es sí un cambio a nivel normativo, a nivel de modificación legal. Se ha hablado de la necesidad de incrementar las sanciones por los delitos de discriminación, incorporar las causales de orientación sexual e identidad de género, no por un capricho, sino porque es una respuesta a la realidad que estamos viviendo en el país. Estamos viendo una ola sistemática de violencia frente a la cual un sector de nuestra población, hay que decirlo, porque no se trata de un tema particular, se trata de un tema que nos corresponde como parlamentarios afrontar. Un sector particularmente vulnerable, las mujeres lesbianas, las personas gays, las personas trans, son víctimas de actos que los agreden, que incluso llegan a terminar con sus vidas. Frente a eso hay que legislar. Pero esta no es una ley solamente para ese sector. Esta es una ley que considera combatir la discriminación bajo cualquier causal. La causal de raza, la causal de género, la causal cultural, la causal de religión. No podemos permitir que en nuestro país la discriminación como un acto que agrede sea algo que se permita y que las leyes no especifiquen medidas particulares para combatirla. Por eso hemos planteado, sí, la modificación penal, pero también estamos incorporando modificaciones a normas que ya existen y que ya planteaban un combate contra la discriminación y que hoy estamos reforzando. Por eso el énfasis de nuestro proyecto de ley en el fortalecimiento de las medidas contra la discriminación. No estamos inventando algo nuevo, estamos simplemente haciendo un desarrollo constitucional de criterios que ya se han expuesto incluso antes en sentencias. Solamente para mencionar cuáles son esos aspectos que estamos fortaleciendo. Estamos fortaleciendo el Código Procesal Constitucional en la parte que habilita a las personas interponer procesos de amparo, justamente para protegerlos de la discriminación y los actos de violencia. El Código de Protección de Defensa del Consumidor, para que se prohíba expresamente todo tipo de discriminación. La ley que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación. Eso nos parece fundamental para llevar el discurso de lucha contra la discriminación de la teoría a la práctica. Y finalmente, la ley de productividad y competitividad laboral para que sea nulo el despido por discriminación bajo cualquier causal. En segundo lugar, señor presidente, no se trata solamente de modificar normas que ya existen. Se trata también de promover políticas públicas que hagan que los diferentes sectores del Estado puedan promover acciones para combatir la discriminación. Por eso estamos incorporando también medidas que incorporen la capacitación a operadores de justicia y la comunidad jurídica dentro de los programas ya establecidos para combatir la discriminación. Estamos hablando de la Policía Nacional, estamos hablando de la Academia de la Magistratura, del Ministerio Público, del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También estamos planteando que se realicen campañas informativas justamente para que la sociedad entienda cuáles son esas situaciones de discriminación que hay que combatir y para que la ley no quede en letra muerta únicamente. También planteamos como una necesidad que se genere información útil tanto del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer como parte de sus funciones para desarrollar estudios que permitan realmente comprender ante la naturaleza de qué problema estamos. La discriminación, acá bien se ha señalado, adopta diferentes formas en nuestro país, no es un problema nuevo, sin embargo es un problema que sí empieza a tener diferentes aristas que hay que encarar todas y cada una de ellas. Y finalmente estamos planteando como parte del proyecto de ley que se implemente un registro de crímenes para poder tener data. El Estado sin data no puede formular políticas públicas adecuadas y tenemos lastimosamente sobre este tema un subregistro. No puede ser que, por ejemplo, los crímenes de odio estén en nuestro país subregistrados y que no tengamos ninguna manera para llevar a cabo un conteo de cuáles son realmente el número de víctimas. La única forma para acceder a información sobre los crímenes de odio es a través de la prensa. Y ahí está en la prensa registrado efectivamente casos de agresiones a parejas lesbianas, pero también casos de discriminación racial, como bien lo señaló el congresista Fujimori. Entonces necesitamos hacer un conteo para que el Estado pueda realmente tener toda la facultad de hacer políticas públicas efectivas. Ese es el planteamiento, señor presidente, le voy a dar una introducción al congresista Lapa, pero ese es el planteamiento del proyecto de ley
ley, reforzar las políticas antidiscriminación que yo creo parten de un sentir general de la sociedad peruana, de luchar contra cualquier tipo de forma de discriminación y de violencia contra los sectores más vulnerables y aquellos que han estado, sobre todo en las últimas décadas, sin la posibilidad de tener una voz que los exprese y que los defienda. Señor presidente, es importante buscar la aprobación de este dictamen porque es necesario ponernos del lado correcto de la historia. No podemos avalar de ninguna manera la discriminación ni la violencia contra ningún ciudadano en nuestro país. Congresista Lapa. Por interrupción, congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Gracias al colega y saludar a todos los colegas. Solamente para señalar, creo que también nosotros ratificamos este proyecto de ley, pero acá lo que yo quisiera solamente recomendar de repente a vuestro despacho, en el último párrafo del artículo 37 señala de que dice que hay que, dice origen o procedencia, raza, religión, sexo o cualquier otro motivo. Señor presidente, con respecto a este término, cualquier motivo, este último párrafo se contradice con el título preliminar del mismo Código Penal, el principio de legalidad, porque los delitos o las faltas tienen que estar tipificadas exactamente como establece la norma. Se dice cualquier motivo, ¿a dónde? ¿Qué motivos hay? Eso es una situación, señor presidente, de que puede considerar vuestro despacho a fin de que no tenga vacíos en este proyecto. Nada más, señor presidente. Por supuesto, congresista, muchas gracias por su aporte. Tiene el uso de la palabra la congresista Indira Wilca para que continúe, o ya terminó. He culminado mi presentación, gracias. Correcto. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Grave.